Señoras y señores, bienvenidos a una nueva emisión de Mundo Albiazul, el podcast de Mundo D y La Voz del Interior, con todo lo que tenés que saber del Club Atlético Talleres. Mi nombre es Jorge Luna Arrieta y, como siempre, a mi lado el señor Hugo García, nuestro tallerólogo. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? El saludo para todos ustedes y bueno, también gustoso de poder llevarles al menos unos minutitos de lo que es la realidad albiazul. Talleres disfruta de una grandísima temporada. Líder en la liga profesional y ahora ha dado un paso histórico. Por primera vez logró la clasificación, el pase a las semifinales de la Copa Argentina tras superar a Temperley, como todos saben, en cancha de Lanús por 2-1. En todo esto, mucho tiene que ver su presidente Andrés Fassi. Y este personaje, esta personalidad del mundo albiazul va a ser el motivo de este podcast. Así que comenzamos escuchando al presidente de Talleres. Le hablo al hincha, al socio con el corazón en la mano. En estos años dejé muchísimas cosas: familia, amigos, calidad de vida. No siempre pude estar porque mis proyectos de vida están muy repartidos. Estoy iniciando un camino profesional en España, me estoy yendo de México, continúo con una gran responsabilidad con un proyecto que se comenzó en Uruguay, y en Talleres dejo el alma para que estemos lo más alto posible. Así es y así será mi vida, teniendo que repartirme con otras responsabilidades. No soy de los que fijo mi atención en los halagos o en las críticas. Sé los alcances que tengo. Asumiré nuevamente el reto de presidir a Talleres por 4 años más. Sé que este es un proyecto de muchísimos años y que Talleres potencialmente puede crecer muchísimo más. Pero las responsabilidades hay que compartirlas. Es injusto y es imposible que muy pocos carguen con toda la responsabilidad. Tenemos que hacer un Talleres solidario. Tenemos que llegar a los 75.000 socios. Nos tenemos que comprometer entre todos. Ahí estaban algunas de las expresiones de Andrés Fassi en este tiempo en el cual, bueno, es máximo protagonista. Se acerca un tiempo de renovación de autoridades. Hugo, bueno, hay mucho para hablar sobre Andrés Fassi. Sí, evidentemente le damos un poco de contexto a lo que fue este audio, que tuvo que ver con una entrevista que realizamos, obviamente a la distancia, porque como escuchaste bien en el audio, Fassi ha vivido toda esta etapa de liderazgo de Talleres fuera del país, más allá de un par de partidos en los que tuvo que estar presente. Después, bueno, debió viajar al exterior. Actualmente está allí. Hace unos pocos días fue a visitar a su hija en Arkansas, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, dijo mucho el presidente, ¿no? Pero lo fundamental es que todo esto que vos escuchaste recién forma parte de una serie de expresiones que Fassi ha venido teniendo desde antes inclusive que asumiera como presidente de Talleres. Él dijo lo más importante, que es que le va a dar el alma y la vida a Talleres, que ha postergado familia por eso, pero que sus tiempos lógicamente están repartidos como lo estaban antes de llegar a Talleres. Es decir, hoy sus expectativas fundamentales son obviamente haber podido cumplir el sueño de regresar a Talleres, de ordenarlo, de potenciarlo y de desarrollar una visión que hoy él cree que está al 30 o al 40%. Es decir, todavía restan algunas cuestiones que van mucho más allá del futbolístico, que son como por ejemplo el desarrollo del mundo Talleres, que es la obra que va a desarrollar esa visión que quiere dejar para los próximos 30 años en el club. Porque así está proyectado su paso por Talleres. No lo digo yo, ni lo dice ahora Fassi, sino lo viene diciendo desde antes que asumiera. Ese fue prácticamente el caballito de batalla que le permitió ingresar o reingresar al mundo Talleres después de aquella primera experiencia como un hombre nacido del club, como profesor, como preparador físico de distintas disciplinas que se desarrollaban en los años 80 en el club y después de haber sido a México, donde logró todo con el Pachuca. Pero bueno, las cuestiones fundamentales, Jorge, de hoy, las prioridades de Fassi son Talleres, la cuestión personal que tiene que ver con una movida familiar, con el grupo Fassi, con el que él ha desembarcado en Uruguay,
Allí controla el club Atenas, ¿sí? Que está a cargo hoy de su hijo, de Juan Pablo, que fue también director deportivo, y al que Andrés Fassi ha considerado en varias oportunidades como un digno sucesor para cuando, bueno, él decida no ocupar más el principal puesto o no sea más el primer mandatario de Talleres, pero sí con el apoyo de la gente que lo llevó a ese lugar. Por un lado Talleres, por el otro Atenas de Uruguay, y después un proyecto muy importante que él tiene, que es el de poner un pie en Europa, ¿sí? Se habla mucho de España. Estuvo justamente en negociaciones con un club terraplanista de divisiones de ascenso. Pero bueno, también existe la posibilidad de que una vez que se resuelva una disputa judicial que enfrenta a los jeques con el grupo eBay, que es afín a Fassi, puede terminar con el propio presidente del Azul conduciendo los destinos futbolísticos y, por qué no, administrativos del Málaga de España. Bien. ¿Sí? Hay un par de cuestiones para charlar en base a todo esto que vos comentas, Hugo. Primero, que Fassi ha logrado desterrar, me parece, esto de que si no es un presidente presente, in situ en Córdoba, digamos, no se puede dirigir al club. Y la otra, esto de que su atención, si bien está puesta también en otros planos, como es Uruguay, como puede ser este eventual proyecto en España, Talleres no ha quedado de lado, digamos, ¿no? Y todo esto viene apuntalado también por el éxito deportivo, o si la cosa deportivamente no funcionara, habría más críticas sobre Fassi. No, hay cuestiones que vos sabés muy bien, Jorge, que son soberanas en todos los deportes. Los resultados siguen mandando aún cuando haya determinadas personas que quieren cambiar este sistema, ¿no? Y poner por delante la cuestión de los proyectos, el desarrollo, para después sí empezar a cosechar resultados. Esto es lo más importante que ha logrado Fassi. Y es un punto favorable dentro de un sistema que promueve justamente un resultadismo extremo, ¿no? ¿Ha logrado cambiar Fassi el mundo de Talleres? Y en algunos aspectos sí, pero el mundo de Talleres tiene una larga historia y bueno, también en algún momento pudo con Amadeo Nuchetelli, que fue el presidente histórico durante muchos años en Talleres y que también se va comparando cada vez más con lo mejor que ha dado esta gestión de Fassi, ¿no? Bien. Hay otro detalle que resalta mucho el presidente de Talleres y habla un poco en función de lo que es su expectativa sobre el futuro del fútbol argentino, esto del famoso fair play financiero, que él sostiene a rajatabla que Talleres en ese plano está bárbaro, pero que bueno, el resto de la estructura del fútbol argentino todavía no lo quiere ver de esa manera, o no quiere implementar, mejor dicho, esta situación del fair play financiero. ¿Cómo ves esta situación? Y la caridad bien entendida tiene que empezar por casa. Digamos, en el caso de Fassi, este va a ser el quinto balance superavitario que va a tener, ¿sí? El que se va a aprobar seguramente en noviembre cuando sea convocada la asamblea, y después obviamente las elecciones que hoy tienen a esta comisión directiva como gran candidato a seguir por otros 4 años más de un siguiente periodo, como te lo digo Fassi en el audio, ¿no? Evidentemente esta postura que Fassi adoptó para la conducción de Talleres la proyectó a nivel nacional, inclusive antes de romper relaciones con la AFA unificada de Tinelli y de Tapia. Sí. Ya él tenía serias críticas para con el propio Tapia antes de que manejara la AFA o tomara el control completo de la organización de todas las categorías. Para Fassi era fundamental que continuara la Superliga, que no desapareciera. ¿Por qué? Porque justamente había un fair play financiero en el que obligaba a todos los clubes a tener su cuenta al día, a tener un libre deuda. Bueno, evidentemente se desayunó con un montón de situaciones que fueron los propios clubes, incluidos algunos grandes, los que rompieron este fair play y terminaron dinamitando la organización que le había correspondido del torneo de Primera División a los clubes y no a la AFA. Había un reglamento que también obligaba, entre otras cosas, a tener un combinado femenino, un combinado de reserva con prácticamente las mismas instalaciones que los equipos de primera, ¿sí? Y era un requisito para obtener una licencia, para continuar jugando el torneo de primera y después poder acceder al de la Conmebol, es decir, jugar las copas. Bueno, todo este tipo de cuestiones quedaron prácticamente detenidas y me parece que la cuestión del manejo de empresa de los clubes
y el advenimiento de la sociedad anónima va a quedar frenado después de que haya ganado Tapia un gran respaldo después de este éxito deportivo que fue el campeonato obtenido por la selección argentina, ¿no? Después de tantos años, y que, digamos, frenó la avanzada de varios clubes que iban a ir en primera instancia por la cabeza del entrenador, de Lionel Scaloni, si es que no había un buen resultado en la Copa de América, y después avanzar sobre Tapia, ¿no? Bien. Publicaste un informe muy interesante esta semana, Hugo, en relación a lo que es el presupuesto que tiene Talleres, ¿no? Justamente, nos fuimos un poco por las ramas, pero tenía que ver sobre esta relación que tiene Talleres con el marco, con el hábitat, ¿no? Dónde está inmerso este Talleres y desde dónde sale a la consideración de la gente, no solo deportivamente, sino institucionalmente. Y lo que dijiste vos, Talleres tiene un presupuesto de 120 millones para abrir mensualmente, ¿sí? De ese número, el 60%, es decir, 72 millones se lleva el plantel profesional y el cuerpo técnico, ¿sí? No es de los presupuestos más onerosos, no está a la altura de River y Boca, que duplican y triplican respectivamente estas cifras que te acabo de dar, sino que está en el puesto número 10, ¿sí? 10 de 26 equipos, con una fórmula que Fassi siempre ha repetido y que es la de comprar por menos en mercados que quizá no habiten tanto clubes sudamericanos, y sobre todo los nuestros, los más grandes, y los de Brasil, y que Fassi ha elegido arrancar con la incorporación algunos años antes de lo que lo hacen de la operativa que hacen algunos otros clubes, ¿no? Es decir, terminan de completar su formación en Talleres. Claro. ¿Sí? Es decir, eso a las claras da poder invertir un dinero que, si bien es importante, no es el que corresponde a un jugador que tiene ya o que está en la etapa final de su formación. Totalmente. ¿No? Nosotros explicamos que en este caso el contraste, ¿no? Talleres fue en este último mercado a comprar un defensor de 21 años con mucha proyección como Alexis Duarte, jugador de la selección paraguaya y de Cerro Porteño, en 3 millones de dólares. Ya lo había cerrado, pero el contrato del jugador debía ser casi proporcional a lo que estaba pagando Talleres. No pudo llegar a ese acuerdo con el jugador. Finalmente Duarte fue a jugar a un fútbol de México que sí podía pagarle el contrato que pedía el jugador. No así la cifra, porque fue prácticamente la misma por la cual fue a los Rayados de México. En este caso, el contraste es Piero Hincapié. Fue comprado por Talleres con 18 años en un semillero que no estaba muy en el radar de clubes poderosos, que el semillero era el Independiente del Valle de Ecuador. De allí vino un chico que ya tenía alguna experiencia en selecciones juveniles, pero que había jugado poco y nada en el primer equipo. Con 18 años, Talleres apostó por él y fue el primer refuerzo de la Copa Maradona. ¿Por qué señalamos esto? Porque después te vas a dar cuenta que no llegó para jugar y que hubo que hacer todo un proceso, inclusive con el aporte de la genética, porque llegó con un peso de casi 68, 70 kilos y debía llegar hasta los 74 actuales, ¿sí? Y eso debía ganarle masa muscular y demás. Es decir que debió seguir un proceso, pero como pagó $1 millón por un jugador que no pudo utilizar en ese momento, era la inversión por el 50%, y sí, el jugador terminó debutando en el cierre, en el partido final de la Copa Maradona. Tal cual. Ante Colón de Santa Fe, por ausencia de Comar, que en ese momento era el titular. Y le cupo una gran actuación. Y a partir de ahí siguió por una carrera ascendente en la cual explotó no solamente a nivel local, en los torneos que jugó en Talleres, sino también a nivel internacional con Copa Sudamericana y obviamente todo lo que fue en la Copa de América y en eliminatorias para Ecuador. Terminó vendiéndolo en 7.5 millones de dólares. Pero hubo una inversión inicial de $1 millón, otros $660.000 más que correspondían al 15% pactado al momento de la compra de ese 50% inicial. Bien. Y después esta venta que obviamente multiplicó la inversión largamente y ni hablar de lo deportivo, ¿no? Bueno, es la mejor muestra de a lo que apunta esta conducción de Andrés Fassi. Para cerrar, Hugo, sí, y tiene que ver con el dato de la continuidad de Fassi como presidente de Talleres. ¿Cómo son los procesos? ¿Cómo debería ser el paso?
Próximamente la Comisión Directiva va a anunciar la convocatoria de la Asamblea, también las fechas de las elecciones. Y bueno, es un poco lo que te dijo Fassi al inicio de este podcast. Tomamos la decisión de conducir Talleres por 4 años más. Después habrá que ver si al cierre de ese periodo se modifica el estatuto para que pueda volver a presentarse como presidente a un periodo siguiente, o bien decide mantener el estatuto tal y como está. No solamente Fassi, sino los 100 asambleístas que son el órgano supremo del club, y permite que asuma otra figura que puede ser, como la que decíamos recién, Juan Pablo Fassi en el puesto de primer mandatario del Albiazul, digo bien. Bien, bueno, ahí estaba Hugo García con toda la data, el análisis, la opinión, con todo lo que tenés que saber de Talleres. Esto fue Mundo Albiazul, nos podés escuchar a través de lavoz.com.ar, también a través de Spotify y las diferentes plataformas de audio disponibles. Gracias, nos reencontramos en la próxima. Chao.